Vamos a estar estudiando, como estamos estudiando desde ya, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Y veníamos estudiando y viendo lo que realmente es el amor. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23 enumera lo que es el fruto del Espíritu. Gálatas ahí nos menciona, como por ejemplo, que dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas nadie puede ir en contra de eso. O sea, no hay nada que pueda impedir el que realmente nosotros podamos tener eso. Y eso nos ayuda para vencer toda fuerza de oposición o toda obra de mal que opera en la carne. El tema que vamos a estar tratando en este momento es justamente lo que es el gozo. La segunda virtud del fruto del Espíritu, cuando el Espíritu llega a nuestra vida, Él nos llena de gozo. Ese gozo realmente satura nuestras vidas, llena nuestras vidas. Como bien conocemos, la palabra gozo también quiere decir gracia o dádiva. Y también la misma palabra gozo quiere decir regocijarse o expresar gozo. El gozo es la respuesta natural a una dádiva generosa. O sea, en otras palabras, Dios nos ha dado algo grande y hermoso. Y nosotros, para retribuir eso, realmente nos llenamos de gozo con lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Es retribuir una gracia que ha venido sobre nosotros. Es retribuir una dádiva, o sea, un regalo que ha venido sobre nuestras vidas. ¿Qué hace a nuestras vidas? Nos llena de ese gozo. Nos llena de la presencia realmente del Señor. La Biblia nos muestra que el gozo no es como lo que se lo representa aquí en la tierra. El gozo no es como nosotros lo vemos y lo encontramos aquí en la tierra. No es de la misma forma, la manera como se lo expresa aquí en la tierra. Muchos simplemente dicen, bueno, el gozo es alegría, es cuando yo estoy alegre. Pues la palabra del Señor lo muestra de otra manera, de otra forma. Hay un montón de textos de la Biblia donde realmente nos muestran las maravillas del Señor y lo que realmente el gozo es para nuestra vida. Y de qué cosa nosotros debemos estar gozosos y dónde nosotros debemos explayar ese gozo. Como por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, cuando llegó el Mesías, ahí en Lucas 1:14 nos expresa de que hubo gozo cuando el Señor llegó a la tierra. También cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice que hubo gran gozo. ¿Por qué? Porque el Señor venció la muerte, venció el pecado, nos hizo a nosotros coherederos de esa bendición tan grande de poder vencer la muerte, de poder vencer el pecado. Entonces podemos recibir todo eso en nuestra vida. Y eso nos llena de gozo. El poder de Dios sobre el mundo de pecado, cuando Él vence todo eso, nos llena de gozo. La salvación que viene de parte de Dios hacia nuestra vida. Dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay gran gozo. Pues la Biblia nos muestra siempre eso. Pero no quiere decir solamente de que ese es el único gozo que nosotros podríamos llegar a expresar. Pues lógicamente que no. Como dije recién, el mundo nos manifiesta un gozo que es superfluo, que es pasajero, el cual simplemente también se puede mostrar en lo que es la felicidad, pero no el gozo profundo que pueda haber en nuestras vidas. El gozo que viene de parte del Señor es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más inmenso, mucho más intenso. Es más fuerte realmente para nosotros. Nosotros debemos entender lo siguiente. No quiere decir que en el mundo no hay gozo. En el mundo hay gozo. Realmente hay personas que pueden recibir un gozo, que tienen ese gozo. Por ejemplo, yo les puedo mencionar oportunidades donde realmente nosotros nos podemos llegar a gozar. Por ejemplo, una enfermedad, cuando ha sido sanada. Un logro grande, un esfuerzo que hemos hecho y tal vez hemos logrado poder superar eso que nosotros teníamos enfrente. También, por ejemplo, cuando nosotros hemos vivido una situación fea y hemos superado esa situación. Lógicamente, a través de la ayuda del Señor, a través que Él nos fortaleció, a través que Él nos sanó, que Él nos ayudó, que Él nos hizo recordar todas las cosas, pues ahí nos llenamos de ese gozo. Realmente está ese gozo en nuestras vidas. Realmente podemos gozarnos por todo eso.
Realmente nuestra alma se llena de gozo, nuestra vida se llena de gozo. Pero el hecho de que uno vea a una persona sonriente no quiere decir que tiene gozo. El hecho de que uno pueda ver una persona que va cantando alegremente no quiere decir que tenga gozo por ahí. Es alegría, es tal vez felicidad, pero es muy diferente al gozo, porque el gozo no es una emoción, es algo profundo que sale de dentro del ser. Es algo que realmente el Señor nos llena. Hay mucha gente que no puede vivir y no disfrutan, por ejemplo, el gozo de la salvación. El gozo de tener sus pecados perdonados. El gozo de saber de que si parte de esta tierra se va directamente y se encuentra con el Señor cara a cara. No pueden vivir ese gozo. Y eso es gozo, eso es algo que perdura, eso es algo que continúa para adelante, eso es algo que no tiene fin. Por eso mismo, no es una emoción, no es algo pasajero, algo simple, sino es algo que va por siempre y para siempre. Veamos un poco lo que nos dice la palabra del Señor. Es importante reconocer esto cuando las circunstancias realmente son difíciles en nuestra vida. Necesitamos aprender a gozarnos en el Señor y ver cómo el Señor también se va moviendo en nuestras vidas. Y esas cosas nos llevan hacia adelante. Por ejemplo, el Señor ha sido un dador de gozo, de esperanza, y aún lo sigue siendo. Por ejemplo, el pueblo de Israel se gozó cuando Esther, por ejemplo, subió como reina, cuando ella pasó a ser reina en el lugar donde ella estaba. Dice que se llenaron de gozo. ¿Por qué? Porque eso favoreció al pueblo. Pero la intervención ¿de quién fue? Del Señor. Y esta fue puesta en un lugar de importancia. No quiere decir que el estar en un lugar de importancia no es algo que nos va a alegrar, sí nos va a alegrar y nos va a llenar de gozo porque ha sido el Señor que lo ha puesto ahí. También nosotros encontramos en el justo Job que dice que él sufre, que él tiene pérdida, que él la pasa mal, pero luego de que soporta toda esa prueba, ¿qué le pasó? Dice que el Señor le prosperó y no se gozó con todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso vino de parte del Señor. O sea, cuando nosotros vemos la intervención de Dios en medio de lo que nosotros estamos viviendo, nos podemos gozar de todo eso que el Señor está haciendo y trae realmente para nuestras vidas. Como dije, lo podemos encontrar nosotros en la palabra del Señor, que es importante recordar esto, cuando las circunstancias a veces no son favorables, sino que al contrario, que son difíciles. Hay circunstancias que a veces nos angustian y nos ponen mal, pero ahí es donde el gozo realmente va hacia adelante. Fíjate en esta situación. Cuando tú estás viviendo un momento duro, ¿me entiendes? El cual te hace perder la alegría, pero no te va a hacer perder el gozo que el Señor ha puesto en tu vida. No te va a hacer perder esa fuerza que te va a alentar para seguir adelante. Puedes perder la alegría, ¿me entiendes? Pero no vas a perder el gozo, no lo vas a perder. No se pierde, porque es un fruto de parte de Dios a través del Espíritu, el cual está en nosotros. Es parte del fruto, es parte de ese proceso completo que el Señor ha hecho en nosotros y en nuestra vida. Es el producto acabado del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el fruto. Un árbol, usted lo ve en flor y está hermoso. Más cuando usted ve los frutos, se goza mucho más. ¿Por qué? Porque el producto acabado de todo lo que pasó, de todo lo que vivió, de todo lo que sufrió, se cumplió. Pues así es el fruto del Espíritu en nosotros y así es el gozo. El Señor va trabajando en nuestra vida y produce ese fruto, ese trabajo final, el cual demostramos que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida cuando tenemos ese gozo. Veamos algunos textos los cuales nos van a alentar para que sepamos enfrentar las situaciones difíciles y de aflicción con el gozo intacto en nuestra vida. Dice, por ejemplo, ahí la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos está diciendo ahí Santiago, guiado por el Espíritu Santo? Que tengamos sumo gozo cuando estemos en dificultades, en pruebas, en momentos difíciles, tal vez de angustia y de dolor, que tengamos gozo. ¿Se da cuenta cómo el gozo es diferente a la alegría? Es diferente, no es lo mismo. ¿Cómo puede decir uno, cómo voy a estar yo con gozo en medio de un momento de dificultad, como dice Santiago? ¿Por qué? Porque las dificultades de este mundo no pueden quitar el gozo que está en ti. Si el gozo que está en ti es fruto del Espíritu, que vino realmente de parte de Dios para tu vida, nada te lo va a quitar. Por eso en medio de la dificultad, estamos con gozo. Estamos enfrentando esta dificultad con gozo, sabiendo que el Señor es el que nos está respaldando. Y también veamos, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. También un texto que habla a nuestras vidas. 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. En adelante nos dice ahí la palabra del Señor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, la circunstancia, la adversidad, la prueba te va a quitar tal vez la alegría, pero no te puede quitar el gozo inefable y glorioso que vino de parte del Señor a nuestras vidas. Debemos mantenernos aún firmes en ese gozo. El verdadero gozo solo se encuentra en el Señor, solamente en Él. Juan capítulo 15, versículo 11, la palabra del Señor dice ahí así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Lo entendimos? El Señor nos habla y Él quiere que su gozo esté en nosotros. El Señor se goza cuando un pecador se arrepiente. El Señor se goza cuando tú lees su palabra. El Señor se goza cuando tú alabas su nombre. El Señor se goza de ver las cosas que tú puedes hacer para Él. Ahora, nosotros necesitamos aprender a gozarnos en el Señor, a vivir de ese gozo en nuestras vidas, a mantener ese gozo en nuestra vida. Así como nos vino el amor como ese fruto de la virtud del Espíritu Santo, así también el gozo tenemos que tenerlo en nuestra vida. No perdamos nunca el gozo, no perdamos el gozo de la salvación, no perdamos nada de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y para concluir, quiero decirles lo siguiente: si buscamos la obra y los dones de Dios en nuestra vida, siempre tendremos gozo. Si nos vemos atrapados en dificultades temporales y deseos mundanos, nuestro gozo será fugaz y débil. Incluso en las dificultades nuestro gozo permanece, porque depende de Dios y de sus promesas. Fíjate, Isaías 35:10 dice la palabra del Señor: y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cánticos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alzarán la alegría y el regocijo, y se alejará la tristeza y el gemido. Cuando nosotros volvemos a Sión, cuando volvemos al Señor, cuando volvemos a su presencia, el Señor nos llena nuevamente de ese gozo.
a veces nos impacta con la alegría que podemos demostrar por fuera, pero el gozo es bien profundo, es algo que está bien adentro nuestro. Gracias al Señor por el gozo que el Señor nos ha entregado. Amén.